Muy buenos días, tengan cada uno de ustedes. Mi nombre es Luis Emilio Vargas, soy el coordinador de redes sociales de FOSEM y para mí es un honor presentar esta mañana la charla del tratamiento de esclerosis múltiple progresiva impartida por el doctor Alejandro Díaz, que es el coordinador regional y por Guatemala de FOSEM. El doctor Díaz es médico cirujano con especialidad en medicina interna, especialista en neurología clínica de adultos por por el Hospital General de San Juan de Dios. Es especialista en neurología de la unidad de consulta externa del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social e investigador principal para la MS-BASE por Guatemala. Catedrático del posgrado de neurología del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y miembro de la Asociación Guatemalteca de Neurología. Sin más, con nosotros el doctor Alejandro Díaz para la charla. Hoy sí vamos a empezar ya con el tema. Gracias por estarnos acompañando y vamos a hablar el día de hoy de un tema que es muy importante, que es el tratamiento de la esclerosis múltiple progresiva. Si usted es razada, para los que pudieron estar con nosotros, Monterrey habló acerca del diagnóstico y en esta oportunidad pues vamos a hablar ya propiamente del tratamiento. Sin embargo, va a ser una charla enfocada al papel del paciente en el propio tratamiento de la patología esta. Entonces, vamos a empezar diciendo que, al igual que en la mayoría de patologías, esta se trata desde diferentes puntos de vista o diferentes abordajes, ¿verdad? Y entonces pueden ver ustedes acá arriba que tenemos el tratamiento farmacológico, que es el que tiene que ver con todos los nuevos fármacos que ahora se están desarrollando para el tratamiento de esta forma de la esclerosis múltiple. Tenemos el tratamiento no farmacológico, cuyo responsabilidad muchas veces radica en el paciente, en la disciplina para poder llevarlo a cabo, y algo que debe ser lo principal, que es la prevención, ¿sí? Eh, la esclerosis múltiple progresiva de cierta forma se puede ir previniendo, sobre todo en el aspecto de la esclerosis múltiple secundaria progresiva. Se recordarán ustedes de la charla de la doctora Monterrey que explicaba que esta forma secundaria progresiva se presentaba en aquellos pacientes que iniciaban con recaídas y remisiones y a lo largo de años después empezaba la fase progresiva, ¿sí? En esa forma en particular es donde más chance tenemos de poder realizar acciones que nos lleven a poder prevenirla o al menos retrasar por mucho tiempo su aparición. Entonces, empecemos. Hay algo importante en las formas progresivas y es un enemigo silencioso, ¿verdad? Este es un enemigo que tenemos todos los seres humanos, y es el paso del tiempo, el envejecimiento, ¿sí? Cuando sobre todo hablamos de esclerosis múltiple secundaria progresiva, esta patología no se presenta en edades jóvenes. La esclerosis múltiple secundaria progresiva suele presentarse arriba de los 40 años, ¿verdad? Que es cuando ya empieza a haber cierto declive en algunas funciones de nuestro organismo, ¿verdad? Y entonces es muy importante todo lo que hagamos desde que tenemos 20 años, ¿sí? Ahí empieza la prevención para poder tener, digámosle así, un paso del tiempo o un envejecimiento lo más saludable posible, independientemente de si tenemos esclerosis múltiple o no, pero con más énfasis, obviamente, si tenemos esta patología. Entonces, debemos tener en cuenta este factor.
Eso va a influir mucho en la evolución de la enfermedad cuando lleguemos a edades más adultas, 40, 50, 60 años, 70, etc. Entonces, vean ustedes acá, esta es una gráfica que les pongo acá para ejemplificar nada más cómo el fenómeno de la pérdida del tamaño de nuestro cerebro, lo que conocemos como atrofia cerebral, es un fenómeno completamente natural, ¿verdad? Todos los seres humanos lo presentan. Se ve influido tanto por la esclerosis múltiple, que ven ustedes en el color azul un poquito más oscuro, como por el propio envejecimiento, que ven ustedes en color aqua o celeste claro, ¿verdad? Vean ustedes aquí cómo a la edad de los 30 años, la mayoría de la atrofia cerebral, que es esa pérdida del volumen de nuestro cerebro, se ve causada por la esclerosis múltiple, ¿sí? Mientras que conforme la edad va avanzando, pareciera ser que la relevancia de la enfermedad va disminuyendo, mientras que la relevancia del envejecimiento natural va aumentando, ¿sí? De esa cuenta es que les menciono que el envejecimiento es uno de estos enemigos silenciosos y pues que lamentablemente aún no tenemos cómo modificar el paso del tiempo. Ahora bien, ¿qué es lo importante realmente? Es que entre las situaciones que llevan a la presentación clínica de esclerosis múltiple progresiva, uno de los factores principales es la pérdida de la reserva neuronal. ¿Qué significa esto? Imaginen ustedes el tanque de gasolina de sus vehículos, que todos ellos tienen, una vez que casi se acabó el tanque, tienen todavía unos cuantos galones de reserva que le permiten al vehículo seguir funcionando, ¿verdad? Sin echarle más combustible. Nuestros sistemas, no solo el cerebro, sino el resto de nuestro organismo, el corazón, los riñones, los pulmones, etcétera, el hígado, ¿verdad? Todos tienen ese mismo mecanismo. Todos tienen una reserva. Quiere decir que si nosotros por alguna enfermedad vamos perdiendo parte de este tejido, en este caso el cerebro, aún tenemos un tanque de reserva que nos permite seguir funcionando de la misma forma. Entonces, vean ustedes acá en la gráfica de la pantalla. Arriba ven ustedes en rojo las partes del cerebro que se activan en una persona saludable, en teoría, ¿verdad? Cuando agitan la mano, ¿sí? Ahí en este estudio pusieron a los pacientes a sacudir las manos, ¿verdad? Y esas fueron las áreas de su cerebro que se activaron en los pacientes, en las personas, perdón, sin ninguna patología conocida, se activaban estas áreas. Y luego eso lo compararon con las áreas que se activaban en los pacientes con esclerosis múltiple. Entonces, lo que vieron es que además de las áreas que se activaban normalmente, ¿sí? Todos estos puntitos en rojo se activaban de forma adicional, ¿sí? ¿Qué significa? Que esto significa que por alguna razón, por las lesiones que aparecen en el cerebro de los pacientes con la esclerosis múltiple, de pronto estas áreas que se activaban en los sujetos sanos ya no funcionan tan bien. Se han ido lastimando, lesionando y empiezan a fallar. Pero se activa nuestra reserva neuronal y el concepto de plasticidad, que significa que áreas del cerebro que no servían para esa función empiezan a ejecutarla. Y entonces la función de movilizar las manos se sostiene sin ningún problema.
Es decir, nosotros vemos a la persona por fuera y ella puede sacudir sus manos como el paciente, como la persona sana, pero cuando vemos en detalle, vemos que parte de su cerebro se está tomando funciones que antes no hacía para poder compensar el daño que ya ha sufrido, ¿sí? Entonces, con el envejecimiento debemos relacionar este concepto. Todos nosotros vamos a envejecer, ¿sí? Y en esa forma, el envejecimiento, como ustedes vieron, se asocia a pérdida del tamaño de nuestro cerebro, a una atrofia cerebral gradual y natural. El problema es, digamos, que si además de esa pérdida de volumen que es natural y normal, tenemos una enfermedad que hace que esa pérdida de volumen se haga más acelerada. Entonces, lo que va a pasar es que, por decirlo de una forma muy sencilla, cuando tengamos 40, nos vamos a sentir como que si tuviéramos 60. Entonces, nuestro trabajo es precisamente hacer lo necesario para poder mantener intacto ese tanque de reserva que tenemos en nuestros cerebros, mantener la reserva neuronal a lo largo de nuestra juventud para que cuando lleguemos a los 40, 50, 60 años tengamos una muy buena reserva para seguir funcionando de una forma lo más óptima posible, ¿verdad? Y bueno, ¿y qué puedo hacer yo como paciente para cuidar mi reserva neuronal? ¿Verdad? Porque eso sería lo importante. Hay muchas cosas que a veces parecieran como que no fueran importantes, que tienen relevancia. Una de ellas son los buenos hábitos de sueño, ¿sí? Sobre todo ahora en la pandemia hemos visto mucha alteración en la población en general en cuanto a estos hábitos de sueño, pero es importante prestarles atención y tratar de tener los mejores posibles. Es decir, poder dormir, lo recomendado en promedio es alrededor de 7 horas. Habrán personas que requerimos unas cuantas horitas más y habrán otras que de pronto con 6 se sentirán muy bien, ¿verdad? Pero en promedio 7 horas de sueño son importantes para que el cerebro tenga un proceso de descanso y de reparación adecuado. El ejercicio es otra cuestión que ahora en la pandemia y ya desde algún tiempo atrás, pues probablemente no se le ha dado la importancia necesaria, pero la actividad física no es solo útil para los músculos, para brazos, para piernas, los que quieran tener los abdominales marcados, qué sé yo. No, no es solo para eso. El ejercicio físico se relaciona fuertemente con la salud, el bienestar de nuestro cerebro. Constantemente uno escucha en la clínica que no por esclerosis múltiple, sino por otras patologías, el paciente le pregunta a uno, mire doctor, ¿y será que tiene algún medicamento que sea oxigenador cerebral? Eso, hasta donde alcanza mi conocimiento, no existe, ¿sí? Si quieren oxigenar su cerebro, hagan ejercicio, actividad física. ¿Qué más podemos hacer para mantener nuestra reserva neuronal en un buen nivel? Actividades sociales, ¿sí? Entrar en contacto con más seres humanos, tener charlas, discusiones en el sentido intelectual, no en el sentido de agarrarnos a golpes por algo, sino tener esta interacción, la risa, todo lo que brinda la interacción con otros seres humanos. Eso estimula nuestros cerebros en diferentes áreas y hace que esa reserva neuronal se mantenga a lo largo de los años. Actividades de enriquecimiento intelectual, la lectura, el escuchar cierta música, ¿verdad? Como música clásica, instrumental, etcétera. Ir a tomar clases de idiomas,
ir a aprender otras cosas, no sé, pintura o en fin, hay una serie de cuestiones que dependiendo del interés de cada persona se pueden ir ejercitando a lo largo de la vida. Y no solo les va a servir de entretenimiento y esparcimiento, sino que les va a ayudar a preparar a ese cerebro para que llegue de la mejor forma a la etapa de mayor edad. Algo fundamental definitivamente y obviamente esto sí aplica no solo para las formas secundarias progresivas, sino primarias progresivas y para las formas recurrentes remitentes, es la absoluta ausencia de tabaco en el organismo. Definitivamente, si un factor ambiental se ha asociado clara y fuertemente a la pérdida del volumen cerebral, al desarrollo de más discapacidad en esclerosis múltiple, es el tabaquismo, ¿sí? Entonces, eso sí definitivamente debe ser abolido de nuestros hábitos. El consumo excesivo de alcohol también puede causar pérdida de nuestras neuronas, de tal cuenta que no es algo recomendable. Y bueno, de pronto tal vez ya a los 40, 50 no es algo que hagamos mucho, pero si estamos en los 20, pues yo levanto la mano primero, ¿verdad? A mí me pasó, dirían. Así que, bueno, para los que todavía están ahí y quieren llegar mucho mejor a edades adultas, todo con moderación. Y de esto, esos que vimos antes, pues son cuestiones que definitivamente son trabajo del paciente y que deben empezar a hacerlo desde el día cero, ¿verdad? Y si no lo estamos haciendo, pues empezar a hacerlo ahora. Y acá de último tenemos el papel ya propiamente que debemos pedir ayuda a nuestro neurólogo, ¿sí? En este caso, la vigilancia estrecha, ¿sí?, de la actividad de la esclerosis múltiple. Ustedes se recuerdan que en la clase anterior la doctora Monterrey hablaba de actividad, ¿sí?, que se relacionaba con la presencia de recaídas, ¿sí?, o con lesiones nuevas en nuestra resonancia magnética, ¿sí? Debemos estar muy pendientes de eso, ¿sí? Muchas veces no es infrecuente que nosotros nos sintamos perfectamente bien, ¿sí? Pero en nuestra resonancia pueden estar habiendo nuevas lesiones que nosotros no sintamos, ¿sí? Nosotros no sentimos y entonces de esa cuenta es la importancia de mantenerse en control, en seguimiento con el neurólogo y que de forma regular se hagan las resonancias magnéticas para poder tener esta comparación de cómo vamos año con año y en ese sentido saber si el tratamiento que estamos utilizando ahorita, que tenemos la forma de esclerosis múltiple, recaída, remisión, es el adecuado. ¿Para qué? Para conservar nuestra reserva neuronal, ¿sí? Esa es la clave de la prevención de la esclerosis múltiple progresiva, ¿sí? Entonces, es muy importante este seguimiento, no porque nos sintamos bien ahorita, olvidarnos de ir a las consultas o cosas parecidas, ¿verdad? Que pueden pasar. O dejar los tratamientos porque yo ya me sentí muy bien, entonces seguro que ya no lo necesito, o me hicieron el milagro y se me curó, qué sé yo, ¿verdad? Tantas cosas que uno puede pensar. Es delicado, ¿verdad? Entonces, vamos con lo siguiente. Entonces, eso es en cuanto a la prevención, ¿sí? Entonces, la prevención se trata de mantener mi reserva neuronal lo mejor posible para cuando yo llegue a los 40, 50, no tener tanto problema y evitar de esa forma, hasta cierto punto, la aparición de la esclerosis múltiple progresiva, ¿sí? Ahora viene la parte del tratamiento no farmacológico.
Y aquí una de las claves principales es esta: ejercicio, 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 ¿verdad? ¿Qué beneficios podemos esperar de la realización del ejercicio frecuente y constante, disciplinado? Vamos a experimentar mejoras en nuestra condición aeróbica, ¿sí? Obviamente vamos a aumentar nuestra fuerza muscular. Como vamos a hacer ejercicios de estiramiento, vamos a mejorar nuestra flexibilidad, lo cual quiere decir que vamos a sentir menos calambres, menos rigidez en nuestras extremidades, menos espasticidad, ¿sí? Vamos a mejorar nuestro balance, ¿verdad? Aquellos que a veces podemos sentir como que tumbamos un poco cuando vamos caminando o nos sentimos como con cierta inestabilidad al caminar, eso lo podemos mejorar con ejercicio. Vamos a mejorar nuestros niveles de energía, que cuántos no nos hemos sentido fatigados con esa fatiga de la múltiple que de verdad no dan ganas de hacer nada y uno no ha hecho nada, ¿verdad? Entonces, la energía se va a aumentar. Nuestra mente, ¿sí? ¿Cuántos de pronto sentimos como que la memoria nos está fallando un poco o que no nos concentramos tan bien como antes o la atención no la logramos mantener o al rato se nos olvidan algunas palabras, ¿verdad? Cuando estamos hablando. Bueno, eso mejora también con el ejercicio físico, ¿sí? Y obviamente todo esto repercute en mejoras de la calidad de vida, ¿verdad? Pero bueno, no es lo mismo que se los diga yo de forma teórica, ¿verdad? Que lo leí de pronto en un artículo o cosas así, a que se los diga a alguien que realmente lo está experimentando. Entonces, yo le pedí favor a un compañero acá que vemos en la clínica para que él nos contara más o menos qué es lo que lo que ha experimentado eh, en este nuevo inicio, digamos, de una rutina de ejercicios de forma disciplinada. Así que lo tengo solo en audio porque es tímido y no quiso video, ¿verdad? Pero se los voy a poner acá para que les dé un mensaje. Muy buenos días a todos. Pues, doctor, muchas gracias por la invitación. Soy Estuardo Montenegro, diagnosticado con esclerosis múltiple y soy paciente del doctor Alejandro Díaz. Pues, con el doctor hemos buscado los mejores medicamentos disponibles en el mercado y hemos buscado otras opciones, pero desde inicio de año yo comencé haciendo un complemento del mejor medicamento de una forma natural, que es el ejercicio. Y les quiero compartir que me ha caído muy bien, con excelentes resultados. Comencé en el mes de enero y hoy termino el mes de febrero y pues trato de no faltar. Voy todos los días haciendo ejercicios. Mi problema es que anteriormente yo caminaba normalmente y después mi condición se fue degradando hasta llegar a un punto donde empecé a caminar con 2 muletas y así camino actualmente. La verdad que yo deseo recuperar mi movilidad como lo tenía anteriormente. Sé que es un proceso bastante largo, pero tengo mucha fe, paciencia y constancia con mi ejercicio. Voy todos los días al gimnasio, trato de hacer todos los días ejercicios en la pierna, fortaleciendo la pierna izquierda, tanto la izquierda como la derecha, aunque mi problema está sobre la pierna derecha. Pero no puedo dejar descuidado la otra pierna, pero hago toda una serie de ejercicios de pierna y fortaleciéndolos, y después me paso a la parte superior, donde puedo
poco de brazo, de pecho, de espalda, pero les puedo decir que realmente este medicamento natural que es el ejercicio me ha caído muy bien, con muy buenos resultados, porque me ha subido el ánimo, y eso es algo muy importante, que nos tenemos muy variables en la esclerosis múltiple, y eso ha sido muy importante porque me he mantenido de mucho mejor ánimo. Mi nivel de energía ha subido, he empezado a gozar de más energía, puedo caminar más ahora por más trayectos más largos, a veces voy a centros comerciales y todo, cosas que no hacía antes porque para evitarme caminar tanto. Ahora sí voy y ya puedo caminar bastante más. Tengo más energía para dar el paso, doy facilidad para dar el paso. Todo eso se lo debo realmente al ejercicio. Yo comencé con bicicleta estacionaria y al principio daba un paso y me trababa, otro paso y me trababa. Y ahora, después del primer mes, ya he empezado a hacerlo más de corrido. Bicicleta lo selecciono con elíptica, de mucho beneficio. Yo la verdad que si les puedo recomendar algo es hagan ejercicio, porque no se lo podemos cargar todo a la medicina que haga todo, sino ayudamos a nuestro cuerpo a que no se active y que produzca más energía, porque es la que nosotros necesitamos. Así que esa es la recomendación, no solo entonces del doctor Díaz, también seguro muchos de ustedes que tienen una rutina de ejercicio han experimentado ahí realmente natural, ¿verdad? Entonces vamos a ir avanzando por el tema del tiempo. Hay que deben intervenir en el tratamiento de la esclerosis progresiva, entre ellas la terapia ocupacional, ¿verdad? Ir buscando, digamos, que sean enriquecedoras y que ayuden a ejercitar el lenguaje cuando obviamente esta función se haya visto alterada por la enfermedad. La rehabilitación cognitiva, que es una serie de técnicas que se dirigen a estimular las partes de nuestra mente, digámosle así, o cognición, que están fuertes, ¿verdad? Que todavía tenemos con bastantes ideas, para que esas partes puedan apoyar a las partes que tenemos de pronto con ya algún poquito de dificultad. La asistencia social, ¿verdad? Muchas veces todo este tema de la esclerosis progresiva se asocia a problemas laborales, a problemas en casa, ¿verdad? Y todas esas cosas deben ser abordadas con ayuda de alguien más, ¿verdad? No se trata de a veces decir uno solo, ¿vale? Obviamente modificaciones del estilo de vida, que en eso entran, por ejemplo, algunos cambios de dieta, y el tema que hablábamos de los hábitos del sueño, el ejercicio, el evitar el alcohol y todas estas cosas, ¿no? Entonces, esa era la parte de tratamiento no farmacológico, ¿sí? Ahora vamos a hacer una breve introducción a la parte del tratamiento farmacológico, ¿verdad? Entramos a los medicamentos. Sin embargo, ya aquí vamos en la parte final de la charla. Y como ustedes pudieron ver, hablamos primero de la prevención, que es lo más importante, y de segundo del tratamiento no farmacológico, ¿sí? Que es sumamente importante la dedicación que cada uno de los pacientes ponga para lograr el éxito en el tratamiento de las formas progresivas de esclerosis múltiple. Y ahora nos venimos con la otra parte, la final,
que no puede faltar, pero ciertamente no es la que va a hacernos el cambio radical, ¿sí? Que es el tratamiento farmacológico, ¿no? Entonces, quiero repasar dos conceptos rápidamente, que ya los dio la doctora Monterrey en su charla de la semana pasada, pero para que nos quedemos bien claros, hablamos de dos características de la esclerosis múltiple progresiva. Hablamos de actividad y de progresión. La actividad la podemos definir de forma clínica con la presencia de recaídas y por medio de las imágenes de diagnóstico por la presencia de nuevas lesiones en la resonancia. Por el otro lado, la progresión la definimos por un aumento de la discapacidad, que muchas veces los neurólogos medimos con esta escala de EDSS, de forma lineal y progresiva. Si se dan cuenta, en esta gráfica la curva va rectecita sin presentar estos picos que son recaídas, ¿sí? Es solo un empeoramiento gradual, lento, ¿verdad? Y de la discapacidad, ¿verdad? Pasamos de correr con un EDSS de 1 a ya solo poder caminar, a uso de bastón y así sucesivamente. Y desde el punto de imágenes no tenemos ninguna herramienta validada hasta el momento que nos pueda ayudar a hacer la detección de la progresión. O sea que esta parte de progresión dependemos exclusivamente de lo que el paciente nos cuenta que está sintiendo y del examen físico que nosotros podamos hacer como neurólogos para poder detectar, ¿sí? Eso es bien importante. Ahora bien, desde el punto de vista en nuestro organismo, ¿qué es lo que sucede para que haya actividad y qué es lo que sucede para que haya progresión? Son dos cosas diferentes. Obviamente van entrelazadas, ¿no? Pero son dos fenómenos diferentes, ¿sí? Entonces vean ustedes, para que presentemos actividad, que dijimos que eran recaídas y nuevas lesiones en la resonancia, debe de haber una cosa que, en resumen, yo puse acá como inflamación, ¿sí? Esa inflamación está causada por células inmunes, ¿verdad? Nuestros linfocitos y todas esas células que hemos escuchado en otras charlas que hemos tratado de los mecanismos que causan la esclerosis múltiple. Y estas células inmunes son las que son blanco de las terapias actuales, ¿sí? De las que vamos a mencionar en un momento. Esas terapias que ahora son novedosas y afortunadamente existen, atacan a esas células inmunes y las mantienen bajo control. De esa forma no hay inflamación y por consiguiente no hay actividad. Pero ¿qué pasa con la progresión? La progresión se debe a un grupo de fenómenos que se denominan neurodegeneración. Y ahí son múltiples procesos, les puse acá porque la verdad es que son una cantidad de fenómenos que se dan, pero que hasta el día de hoy los medicamentos que están siendo desarrollados no han logrado controlar exitosamente. Por ejemplo, no tenemos todavía medicamentos capaces de remielinizar, ¿verdad? Eso no existe aún. No tenemos medicamentos que reparen, digamos, los axones de nuestras neuronas que se han dañado por las lesiones de la esclerosis múltiple. Y en fin, hay un montón de procesos para los cuales aún no tenemos un tratamiento, ¿sí? De tal cuenta que los tratamientos actuales
que se basan en el ataque de las células inmunes son importantes, son útiles, pero no logran controlar todos los procesos que se dan dentro de la esclerosis múltiple progresiva. Y de esa cuenta es que es muy importante el tratamiento no farmacológico y la prevención. Entonces, ¿qué fármacos tenemos con evidencia de beneficio? En estas formas tenemos el Siponimod, que ustedes saben o han escuchado tal vez, es una cápsula que se toma todos los días, es como un hermano, digamos, o un primo más nuevo y perfeccionado del antiguo medicamento que ya hace mucho tiempo que existe, que es el Fingolimod, ¿verdad? Y este medicamento se probó en esclerosis múltiple secundaria progresiva, es decir, aquellos pacientes que venían con recaída remisión durante años y en algún momento empiezan a progresar, ¿sí? Ha demostrado una eficacia y alrededor de un 25% de los pacientes mejoran o estabilizan su enfermedad o la progresión de la discapacidad con ese medicamento. Ocrelizumab es otro medicamento y que ya tiene algunos años más es un poco más conocido que Siponimod. Se probó en la forma de esclerosis múltiple primaria progresiva, es decir, aquellos pacientes que iniciaron con la fase progresiva sin antes tener la parte de recaídas y remisiones, sino que de una vez empiezan con la forma progresiva. Y nuevamente, los porcentajes de beneficio en estos pacientes también rondaban alrededor del 25-30%, ¿sí? Si se dan cuenta, no es un porcentaje que uno diga más del 50 siquiera. Entonces, por lo que les explicaba hace un momento. Otro medicamento que ha sido aprobado es cladribina o cladribine, que ha sido aprobado por la FDA para el tratamiento de los pacientes con esclerosis múltiple secundaria progresiva que tienen actividad. Es decir, aquellos pacientes que tienen ese aumento de la discapacidad gradual, pero de vez en cuando hacen alguna recaída o en sus resonancias magnéticas vemos algunas nuevas manchitas por ahí, ¿sí? Fue probado, pero solo en un número pequeño de pacientes ¿Ya? Bueno, regresamos. Había ahí un pajarito que pasó volando y interrumpió la señal de Facebook, un Twitter. Bueno, les decía que hay algunos fármacos que han demostrado beneficio en el tratamiento de la esclerosis múltiple progresiva. ¿Cuáles son ellos? Está Siponimod, que es el más recientemente avalado por la FDA, por la EMA y demás entidades regulatorias, que fue probado en pacientes con esclerosis múltiple secundaria progresiva, ¿sí? Y este fármaco es un medicamento oral, es una vez al día y es como el primo mejorado del que ya tenemos desde hace tiempo, que es Fingolimod. Sin embargo, este fármaco demostró un beneficio en el 25 a 30% de los pacientes con esta forma progresiva, ¿sí? No fue un porcentaje tan alto. El ocrelizumab es otro fármaco aprobado para las formas progresivas. Este ya es un poquito más conocido, ya lo tenemos desde hace más años y de la misma forma, este es efectivo o demostró eficacia en alrededor del 30% de los pacientes. En este caso, el estudio fue hecho en pacientes con esclerosis múltiple primaria progresiva, es decir, aquellos que no habían tenido nunca este proceso de recaídas y remisiones y empezaron de una vez con la forma de progresión, ¿sí? Y cladribina, que es un fármaco que la FDA le ha dado la aprobación para tratar esclerosis múltiple secundaria progresiva con actividad.
¿sí? Eso quiere decir que son pacientes que han tenido la fase de recaída-remisión y luego han empezado a presentar la fase progresiva, pero que en esta fase progresiva aún de vez en cuando presentan alguna recaída o presentan algunas nuevas lesiones en sus resonancias de control, ¿verdad? Este fármaco fue probado en un pequeño número de pacientes con este tipo de enfermedad. Y como les digo, pues ninguno de estos fármacos es el medicamento perfecto aún. Sin embargo, más está por venir y eso es lo esperanzador, digamos, en cuanto al futuro. Se están desarrollando nuevos fármacos, varios de ellos, que actúan sobre ciertas células de la inmunidad que ya residen dentro de nuestro cerebro y esperamos tener aún más beneficio en estas formas progresivas con este tipo de fármacos. También se está desarrollando mucha tecnología en el sentido, por ejemplo, de prótesis robóticas para las extremidades que funcionan en base a impulsos de nuestro cerebro, se activan y se mueven, ¿no? Ya no necesitan tanto de nuestra fuerza muscular para que podamos caminar y todo. Entonces, todos estos avances podremos quizá estarlos viendo en los próximos 5, quizás 7, 8 años, ¿verdad? No es que vayamos a tener que esperar 50 años para que esto suceda. Así que definitivamente el futuro es esperanzador, ¿verdad? Hay muchas cosas que vienen. Pero ahora, en el presente, de nuevo, ¿qué pacientes se benefician más de estos fármacos? Una, los pacientes más jóvenes. Pareciera ser que el punto de corte podría estar alrededor de los 50 o 55 años. De pronto, los que son más jóvenes de esa edad van a tener más chance de sí tener un buen resultado con el tratamiento y los que tienen más de 55 o 60 años podrían ya no tener tan buen resultado, pero obviamente cada caso es particular, ¿verdad? Y lo que le pasa al promedio no es necesariamente lo que nos pase a nosotros. Aquellos pacientes que han tenido recaídas 1 o 2 años previos a iniciar el nuevo tratamiento, podría ser que también muestren algún grado de mejor beneficio. Los que tienen actividad en su resonancia magnética y aquellos que venían progresando activamente. Digamos que si yo ya tengo una esclerosis múltiple progresiva y la progresión incluso no se ha visto, sino que me he mantenido estable por mucho tiempo, entonces es muy probable que al iniciar estos fármacos pues no haya ningún cambio significativo, ¿sí? No así aquel que viene progresando, al iniciar el fármaco puede ser que el tema se estabilice, ¿sí? Y obviamente con aquellos que tienen menos tiempo del diagnóstico de la enfermedad progresiva o de la fase progresiva. De la misma forma que hablamos de la forma recurrente, cuando todo empieza, que tenemos que hacer temprano el diagnóstico para que el paciente le vaya bien, en la fase progresiva también tenemos que hacer el diagnóstico lo antes posible para que los funcionen de la mejor forma. Esa es su función más importante. Algo importante, estos fármacos se probaron únicamente en pacientes con EDSS de menos de 6.5 o 6.5 inclusive. Eso quiere decir que lo probaron en pacientes que utilizaban como más un andador para ayudarse a caminar. No se probaron en pacientes que ya dependían de una silla de ruedas, ni se probaron en pacientes que ya no eran capaces de movilizarse en la silla de ruedas, sino que eran pacientes que aún podían deambular por sus propios medios, aunque fuera con el uso de andador. Entonces, ¿cuál es nuestro papel como pacientes en esta parte que les puse aquí en rojo del tiempo de iniciado la fase progresiva? El papel del paciente es ser parte activa del monitoreo, ¿sí? No se trata
esta enfermedad no se trata solo de tomarse la cápsula, ir al médico o ponerse la infusión cada mes o cada 6 meses o lo que sea, e ir al médico cada 6 meses o cada 3 o como sea, sino que es una enfermedad que requiere disciplina, como lo dijo Estuardo en su audio, requiere constancia, disciplina, ¿sí? Y entonces el paciente es súper importante para la forma progresiva, para poder hacer el diagnóstico, porque como ustedes vieron hace un momentito en el slide anterior, unas cuantas atrás, no tenemos un marcador, una resonancia magnética, un examen de sangre o algo más que nos diga que ya está empezando esa fase progresiva, sino que lo que tenemos es lo que ustedes nos comunican y lo que nosotros podamos ver a su examen físico. Entonces, es muy importante esta idea. Diario de actividades y de síntomas, ¿sí? Hay que hacerlo, es una tarea y va a ser importante, ¿sí? Puede ser algo muy sencillo como hacer ese dibujito que les puse acá, ¿verdad? Hacer un dibujito, recortarlo si quieren o pueden hacer el dibujito de palitos, ¿verdad? Como lo hacemos muchos que no sabemos dibujar. Y, por ejemplo, ahí pueden ir marcando de un color, por ejemplo, en una mano, ¿verdad? Ay, bueno, ahorita he estado como una semana con este brazo adormecido y bueno, y pasó un mes y sigue adormecido y pasó otro mes y sigue adormecido, pero pasó un cuarto mes y entonces ese adormecimiento ya está empezando a subir acá, ¿sí? No he hecho nada diferente ni nada, pero pues ese adormecimiento está subiendo, ¿verdad? Entonces, eso lo podemos detectar y lo podemos registrar si llevamos un diario, ¿sí? No quiere decir que todos los días, literalmente diario, ¿verdad? Todos los días hagamos anotaciones, pero sí hagamos ese tipo de anotaciones importantes de síntomas que pueden ir aumentando en su distribución en nuestro cuerpo, o si, digamos, yo antes sentía que tenía más fuerza en esta mano y ahora siento como que eso se está disminuyendo, o la agilidad, ¿verdad? Ahora que todos chateamos y tecleamos mucho, pues la agilidad en ese sentido, por ejemplo, el control de nuestros esfínteres, bueno, yo llegaba al baño a tiempo y ahora pues me estoy quedando un poquito antes. Si yo ya estoy haciendo caso y estoy haciendo ejercicio, entonces yo antes toleraba 20 minutos y ahora tolero 10, ¿verdad? Actividades que antes se podían hacer y ahora no. Yo antes iba al súper, hacía mi compra tranquilo y ahora tengo que pararme un ratito a media compra, o verdad, o ya no saco a mi perro porque ya siento que es demasiado cansancio para mí, cosas por el estilo. Es importante llevar un registro y poder compartirlo con su neurólogo. Y la otra invitación que les hago es a ser un poquito más objetivos. A veces los neurólogos necesitamos de medidas un poquito más objetivas para poder tomar algunas decisiones. Y entonces hay una prueba que yo creo que fácilmente podrían hacerla todos en sus casas, de una forma, si ustedes quieren, cada 2 semanas o cada mes, ¿verdad? No tiene que ser diario, obviamente. Haciendo la carrera ahí para llegar a la meta. Pero bueno, entonces la idea es que ustedes puedan anotar en una libreta o llevar un registro del tiempo que se tardan en ir, ahí apuntan, por ejemplo, 12.5 segundos, 7.8, etcétera, ¿verdad? Y luego registran el tiempo de regreso, ¿sí? Entonces, por día van a tener un intento 1, que es el de ida, y el intento 2, que es el de regreso. Si ustedes pueden hacer eso cada 2, cada 4 semanas, incluso si quieren hacerlo cada 6 semanas, y le llevan ese registro a sus neurólogos, eso va a ser un papel muy importante en que los neurólogos podamos diagnosticar más rápidamente esa fase progresiva que pueda estar iniciando y podamos tomar las medidas lo antes posible, ¿sí? Entonces, es bien importante que puedan hacerse parte del tratamiento de la esclerosis múltiple, que sean activos en el tratamiento, que tomen la iniciativa de hacer, ¿sí? Y bueno, ya para finalizar, antes de que nos saque Facebook otra vez, 2 ideas que deben de tener en su mente, ¿verdad? Como
es la de vigilar la actitud mental. Todo problema que se tenga, con una mejor actitud mental se va a resolver de una mejor forma, ¿sí? Y en ese sentido les traigo dos frases aquí. Una es, controla tú a tu mente y no dejes que tu mente te controle a ti, ¿sí? Hay que estar cuidando de qué está diciendo la vocecita esa que a veces escuchamos, ¿sí? Y controlarla nosotros con mensajes positivos y adecuados para la situación. Y la segunda es una sabiduría ahí legendaria que dice, dame fuerza para cambiar lo que se puede cambiar y paciencia para aceptar lo que no se puede. Y la sabiduría necesaria para diferenciar entre esas dos. Habrán cosas que ni con el mejor tratamiento, ni con el mayor esfuerzo podamos modificar, ¿verdad? Y habrá que tener la paciencia para aceptar eso y salir adelante a pesar de ello. Y habrán otras cosas que con ¿verdad? Entonces, aquí termino yo. Espero que les haya servido la información. Me disculpo por las dificultades técnicas ahí. Y si hubiera alguna pregunta y tiempo para responderla, pues estoy a sus órdenes. Bueno, ya dejé de compartir la pantalla, gracias. Bueno, doctor, excelente charla. De verdad que cambia el mito que hay popular entre los pacientes de esclerosis múltiple sobre el ejercicio, porque hemos recibido muchos comentarios en la página de que les da miedo hacer ejercicio, que inclusive hay médicos que no lo aconsejan, ¿verdad? Y como usted lo explicaba ahora, si se ven tan buenos resultados, en realidad es más saludable que los pacientes hagan ejercicio y que no le teman a hacerlo. Entonces, de verdad que muy importante lo que usted expone, y voy a iniciar entonces con las preguntas. Dice Pau Ballestero, dice, buenos días, ¿por qué si soy mujer y menor de 40 tuve la suerte de presentar esclerosis múltiple primaria progresiva? ¿Qué tanto el estrés y el calor puede afectar a que el ocrelizumab no me haga el efecto deseado? Desde que inició la pandemia, siento que no he tenido la recuperación deseada. Soy de Costa Rica. Gracias, dice Pau Ballestero. Sí, mucho gusto, Pau. Gracias por tu pregunta. Y la verdad es que esa pregunta es una que aún no tiene respuesta en el sentido de por qué. ¿Por qué a un paciente en específico la enfermedad inicia en ese momento que inició y de la forma que inició? Realmente eso aún no lo logramos descubrir y no hay como una respuesta a ese sentido. Lo siguiente es que hay que tener en cuenta que con el tema de ocrelizumab habría que ver el tiempo que llevas en el tratamiento. Algunas veces, si es la primera, segunda dosis, no necesariamente podamos ver resultados aún. Si ya llevas sobre los 2 años o 3 años de estarlo utilizando, entonces debiéramos de ya estar viendo algún resultado. Y de no ser así, o sea, de no tener el resultado como tú dices esperado, ya con el tiempo suficiente de uso, entonces volvemos al tema de la charla, que el medicamento no es lo más importante tal vez en tu caso, ¿verdad? Obviamente sí hay que usarlo porque si no es todavía peor, pero el medicamento busca estabilizar la enfermedad, ¿sí? Para empezar. No busca reparar daños, no busca que mejores nada, simplemente busca estabilizar. Y si a eso quieres agregarle más beneficios, tienes que aplicar el tratamiento no farmacológico. Ejercicio con disciplina, los buenos hábitos de dormir, etcétera, todo lo que ya platicamos hace un momentito. Ok, excelente. Dice Jessica Torres Ortiz, dice, tengo esclerosis múltiple primaria progresiva, 14 años de diagnóstico. Estoy en silla de ruedas ya, 30 años. Hago ejercicio, uso ocrelizumab hace 2 años y medio
y no he visto reducción ni paro de mi progresión. ¿Qué me recomienda si no hay más medicamentos para mi tipo de esclerosis múltiple? Sí, estos casos son complicados, ¿verdad? Son cosas a las que aún nos enfrentamos en la clínica y el paciente pues se enfrenta a estas situaciones. Como les decía aún, los fármacos ideales para esta enfermedad aún no se han podido desarrollar. Es aquí donde justo tiene utilidad la última diapositiva, ¿verdad? El tema de la actitud mental va a ser algo sumamente importante, va a ser muy importante si existe o si es posible de alguna forma motivarlo, el acompañamiento por familia o por amigos, ¿verdad? Para que haya un entorno favorable para todos los retos que puedes estar pasando. Y como, pues sí, yo sé que estás en silla de ruedas, pero definitivamente el hacer actividad física, si tienes movilidad y algo de fuerza en miembros superiores, eso te va a dar más energía también, te va a ayudar con tu vitalidad y va a ayudar a que te sientas un poco mejor, ¿verdad? Luego de eso, pues hay, como te digo, cuestiones experimentales con robótica y cosas así, pero eso es en Europa, ¿verdad? Eh, y que son cosas que pues todavía falta un poco para que podamos contar con eso. Perfecto. Dice Abel Torres Solorio, a mí me da miedo ir a hacer ejercicio, dado que mi sistema urinario y digestivo están fallando y de repente me dan ganas de ir al baño. Me imagino que le solicita algún consejo, doctor. Sí, sí. Sí, eso es algo, sí, a mí también me daría, ¿verdad? Definitivamente tener alguna situación accidental ahí en medio de más gente. Lo bueno del ejercicio es que al rato y se puede hacer estando uno solo, ¿verdad? No necesariamente es obligatorio contar con una gran cantidad de aparatos y cosas para poder hacerlo. Puede empezarse con algo tan sencillo como empezar a hacer sentadillas, salir a caminar, que poco a poco podría volverse en ir a trotar, abdominales, despechadas, en fin, cosas que se pueden hacer en casa, ¿verdad? Y en un espacio no tan amplio, ¿verdad? Se pueden buscar muchas veces algunas rutinas que ahora se encuentran fácilmente en YouTube, ¿verdad? Se puede poner como ejercicios en casa para fortalecer mis piernas, por ejemplo. Y seguro te van a salir una serie de rutinas. Ahora, lo importante o lo ideal con el ejercicio, no lo quise detallar mucho por el tema del tiempo, pero lo ideal del ejercicio, así lo súper ideal, ¿verdad? Sería que pudiera haber un fisiatra, alguien que se dedica a rehabilitación física, que te pudiera hacer una evaluación y te dijera, mira, tú tienes que hacer ejercicios para tales músculos y así, e irte indicando, y seguramente eso sería lo más genial, ¿verdad? A veces eso no está accesible y entonces lo que te podría recomendar es que veas esos tutoriales de ejercicios y vayas haciendo las cosas a tu ritmo, ¿sí? Sin llegar a esforzarse uno de más, porque luego también uno se puede lesionar. Entonces, todo al ritmo, poco a poco, de poquito a más, ¿verdad? Si ahorita aguantas 5 repeticiones, pasa con 5 una semana o 2, luego le subes a 7, 8 y así te vas poco a poco. Ok, excelente. Doctor, tengo una pregunta de Josué Saavedra de Venezuela. Voy a tratar de traducir lo que nos escribió. En sí es que tiene 14 años de estar diagnosticado. Fue diagnosticado con esclerosis primaria progresiva y desde hace 5 años ha visto que se le detuvieron los síntomas y que inclusive ya puede caminar, cosa que antes no lo podía hacer.
yo creo que la pregunta va que si dentro de la esclerosis múltiple se puede pasar de estar en una primaria progresiva a otro tipo de esclerosis múltiple. Digamos que lo más usual es que no, ¿verdad? Sí, en el sentido, por ejemplo, de recurrente remitente a progresiva, sí. De primaria progresiva, si el diagnóstico fue realizado adecuadamente, no suele pasarse a otro tipo, como quien dice, regresar a recurrente remitente. No es algo que suele suceder. Lo que sí puede pasar, por ejemplo, es que de vez en cuando alguien que tiene diagnosticado primaria progresiva, una vez cada varios años, 5, 6 años, qué sé yo, pueda tener alguna recaída, ¿verdad? Eso sí puede pasar. Y lo otro que también puede pasar es lo que él describe, ¿verdad? Hay lapsos como que la cuestión se estabiliza, ¿verdad? Como que se queda bien. Y si inclusive el paciente tuvo alguna mejora en sus hábitos, como les decía, ¿verdad? Empezó a hacer ejercicio, dormir mejor, etcétera, incluso podría haber visto algún grado de mejora. Entonces, sí, esa sería la respuesta. Ok. Bueno, también nos saluda Jessy Montejo, dice excelente doctor, muy claro todo, excelente charla. Soraya Subero, excelente y nutrida charla. Doña Soraya siempre se conecta a nuestras charlas, un caluroso saludo le enviamos. Nos llega también otra pregunta vamos a ver, dice a la página directamente como mensaje, dice, lo que entiendo es, ¿cómo puede iniciar una persona a hacer ejercicio sin tener la fuerza suficiente? Me imagino que para hacer fuerzas Sí, bueno, hay, como les decía, la forma ideal es poder primero contar con la asesoría de alguien que te evalúe en ese momento y te pueda recomendar un programa de ejercicios lo más adecuado para tu situación en ese momento. Eso sería lo ideal. Y si se puede invertir como en una consulta con un rehabilitador físico o algo así, entonces sería una inversión que valdría mucho la pena. La otra es que si de pronto yo no tengo, por ejemplo, fuerza suficiente en mis piernas, en mis miembros inferiores, igual yo puedo hacer un poco de estiramientos. Igual yo podría pedir, si existe ahí a alguien a la par que nos ayude, hacer un poco de movimiento y nosotros hacer, por ejemplo, recostados en la cama, ¿verdad? Hacer un poquito de resistencia al movimiento que pudiera hacernos de nuestra pierna la persona que nos ayude. Eso empieza a generar poco a poco la fuerza muscular. Y recordemos pues que si digamos yo no tengo ya una buena función en mis miembros inferiores, los miembros superiores son muy importantes, así que esa área se podría trabajar con más énfasis, ¿verdad? Para poder siempre realizar algo de actividad física. Excelente. Doctor, finalizamos con esta pregunta que, bueno, la hemos recopilado de preguntas anteriores que nos llegan a la página y es si es recomendable que un paciente haga ejercicio aun cuando su médico le ha recomendado no hacerlo. Habría que revisar cuál fue la recomendación o cuál fue la causa por la cual se recomendó no hacerlo. A veces puede haber esa recomendación porque digamos que el paciente puede haber referido al doctor o al médico que él se sentía mal al hacer el ejercicio, ¿verdad? Y entonces lo que hay que verificar es en qué forma se está haciendo el ejercicio. Por ejemplo, lo ideal sería hacerlo en horas de la mañana cuando la temperatura ambiental aún no es muy alta, sobre todo ahora que ya viene el verano en nuestra región, porque entonces si hay mucho calor, entonces el paciente se va a sentir probablemente con algunas molestias, ¿sí? Y no es por el tema del ejercicio en sí, sino por el aumento de temperatura.
Ahora bien, si digamos que existe alguna lesión, por ejemplo, en rodilla o en la columna o en un hombro o alguna cosa diferente, ya muy específica, pues entonces habrá que tener el respeto y el cuidado con el tema del ejercicio, ¿verdad? Y entonces lo que se tiene que buscar son alternativas que sí se puedan realizar, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo un problema de rodilla, pues no me voy a poner a saltar y a correr, ¿verdad? Pero bien de repente, no sé, tal vez nadar o algún tipo de ejercicio que no sea de tanto impacto a nivel de donde yo tengo la lesión, ¿verdad? Esa sería la respuesta para esa pregunta. Excelente, doctor. Con esta última pregunta damos por concluida la charla del doctor. Le agradecemos, doctor, por su tiempo y el conocimiento que usted nos ha brindado hoy. Sinceramente, como siempre, doctor, lo felicitamos porque es, como lo expresaban en los comentarios de la transmisión, clara, concisa, simple, y nos sentimos como si un amigo nos la estuviera dando la charla. Entonces le agradecemos encarecidamente por su tiempo y por su atención para con la charla y también para responder las preguntas de los pacientes en la página. A todos los que están conectados les agradecemos por conectarse, por prestarnos atención y les recordamos que la charla va a estar disponible a partir de esta tarde en el canal de YouTube de FOSEN Esclerosis Múltiple. Lo pueden buscar, FOSEN Esclerosis Múltiple en YouTube, y ahí está nuestro canal donde tenemos las charlas que hemos realizado durante todo el 2021. Adicionalmente, tenemos nuestra página en Instagram, FOSEM.esclerosis múltiple, y nuestro Twitter, FOSEM Esclerosis Múltiple, todo, FOSEM EM, perdón, todo pegado, donde pueden encontrar información adicional sobre diversos temas que acá tocamos. Doctor, muchísimas gracias. Les deseamos un excelente día a todos y estén atentos de nuestras próximas charlas a través de nuestra página fosem.org y nuestra página de Facebook FOSEM, Foro Centroamericano y del Caribe de Esclerosis Múltiple. Que tengan buen día, doctor. Feliz tarde, que lo disfruten. Gracias.